¿Qué es lo que parece que está pasando? En Estados Unidos es una sociedad muy compleja y en política exterior tiene a veces demasiadas contradicciones. Entonces hay una línea que va trabajando en una dirección y otra en otra dirección y no hay una línea aparentemente unificada. Un ejemplo reciente, el embajador Daniel Foote estuvo aquí como jefe de la embajada cuando salió el embajador Brewster. Daniel Foote, un diplomático experimentado, es designado en Haití y va a Haití. Y llega un momento en que se revela contra la administración Blinken y lanza las críticas más duras que se han lanzado a la política norteamericana. Un embajador de carrera y se puede decir especializado en temas de inteligencia, en situaciones difíciles. Y se ha convertido, vamos a decir, en el americano que favorece la solución de los entre haitianos, sin intervención. Ahora, ¿qué puede estar pasando? Bueno, Guy Philippe tiene algún ascendiente en grupos militares, en grupos armados, en sus compañeros de armas de la policía. Llega demostrando poder, llega demostrando protección. El solo hecho de llegar manda la señal de que el hombre llega protegido. Sí. Y su primera visita, ¿dónde es? Al canal. Al canal. Sí. Porque ellos lo han convertido en un santuario de la haitianidad. Vamos al canal. Claro, todo apuntando a la desestabilización de Ariel Henry. Sí. ¿Qué yo creo que puede estar pasando? Bueno, a él lo tienen en el terreno porque en Estados Unidos ellos saben que hay un grupo que está preparándose para tomar el poder y hacer una revolución. Que entiende que el problema de Haití no se va a resolver con las relaciones con el Core Group, con Occidente y todo eso. Y lo han planteado en manifiestos, lo han planteado en encuentros internacionales. El que sigue esto sabe que ese grupo lo apoya Cuba, Venezuela, Nicaragua y los países, las potencias extracontinentales, no verían mal que se produjera un gran levantamiento revolucionario que tome el poder en Haití y que le saque la lengua a los Estados Unidos. Porque se va a alinear rápidamente con China y con Rusia. Y obviamente ese es un elemento que está ahí latente. Por eso yo creo que ponen en el terreno a Guy Philippe, que puede ser cabeza militar, político militar de un sector que necesita liderazgo, porque Jimmy Cherizier Barbecue no es verdad que tiene las condiciones que tiene Guy Philippe. No, este otro tiene historia, tiene formación sí. Y ya es una persona que ha trabajado con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Con la CIA. Mire, por último, don Pelegrín, después del discurso del presidente ayer, como usted lo ha calificado y todo, ¿usted cree que ante ese llamado que hace el presidente con mucha vehemencia que hizo ante el Consejo de Seguridad y después ante la prensa, habrá alguna reacción efectiva? La información que he tenido, y él lo decía ayer, referente al tema financiero de las tropas de pacificación, lo que está sobre el tapete y lo que ha aprobado la ONU de enviar las tropas kenianas, por la disposición de ellos, porque al final no acaban de aprobar los dineros y el Congreso se lo tira de aquí para allá y a veces la prioridad lo tiene en Ucrania. Me cuentan que hasta los propios congresistas están buscando la manera de que Europa
Europa preste el dinero a Kenia para esa operación, y entonces a ellos les sea más fácil colocar ese dinero para dárselo a Europa a través de otra cosa que no aprobándolo en el Congreso directamente, y ahí en ese marasmo están y al final no hacen nada. Después de este discurso, ¿habrá alguna reacción del mundo ante esta realidad? ¿Qué más haría falta para que el mundo despertara ante la realidad de Haití? Bueno, es bueno recordar que el presidente Biden le mandó una carta al presidente Abinader de reconocimiento, básicamente designándolo el líder regional más importante. Esa carta llegó en enero y ahora se publicó precisamente en víspera de todo esto. ¿Qué tanta confianza nos puede dar? Bueno, eso es un tema que hay que ver. Pero el hecho de que el presidente haya planteado esto, ya hoy se produjo una reunión del Departamento de Estado, la delegación de Kenia y la delegación de Haití coordinando este tema, porque Ariel Henry parece ser que está convenciendo a la comunidad internacional de que aunque se le venció el mandato, él es el actor más racional y con el que se puede trabajar más y mejor. Entonces, hoy mismo estaban reunidos discutiendo los detalles de lo que sería la operación. Pero mientras tanto, la presión continúa. Y esto en realidad es algo que lo que somos suspicaces y lo que tenemos alguna información de la real posición de sectores de poder de Estados Unidos, entendemos que lo que se está buscando es que se prolongue o que se complique y que eventualmente estalle un conflicto y esto venga seguido de un conflicto con República Dominicana y tratar de envolverlos. Por eso es tan oportuno que el presidente haya hecho esta advertencia. Si afectan a República Dominicana, si desestabilizan la isla, que fue lo que quiso decir en otras palabras, van a desestabilizar la región. Sí. Porque el que crea que los dominicanos vamos a aceptar que eso pase y que no haya consecuencias, está equivocado. Yo tengo un tiempo pidiéndole al presidente Abinader, y aprovecho y lo reitero, que hay que tomar un conjunto de acciones, y una de ellas muy simple de adoptar es dejar sin efecto el plan de contingencia de flujos masivos de inmigrantes, porque ese plan se elaboró en el 2019 con fondos del Departamento de Estado, del ACNUR, del OIN, previendo el escenario de guerra civil que estaba en desarrollo cuando empezaron las movilizaciones en Haití en contra de lo que se llamó el gran fraude de Petrocaribe. Entonces se decía que iba a haber un conflicto en Haití y que había que estar listo para abrir la frontera. Usted decía que sí, se había realizado una reunión hoy entre el Departamento de Estado con representantes también de Kenia y de Haití. Sí, se está produciendo, vamos a decir, una reacción, pero uno no realmente, yo creo que el presidente, después de haber dicho lo que dijo, tiene que mandar unas señales que, vamos a decir, refuercen el mensaje. Y una de las señales más importantes sería dejar sin efecto formalmente el plan de contingencia, porque ese plan se hizo para el supuesto de una guerra civil, estar preparado para abrir la frontera y recibir campamentos de refugiados. Y aunque no es vinculante, es conveniente que se tome esa decisión. Esa decisión. ¿Me oyen? Sí, perfectamente. Que se tome esa decisión porque manda una señal de que no va a haber campo de refugiados, que lo tienen que entender, porque al final todo esto termina en ese tema, que no es la primera vez. En la crisis del 94, uno que vivió eso tan cerca,
el representante de ACNUR, el doctor Castro Macloff, pidió una reunión con los representantes de Unión Nacionalista, porque en los organismos internacionales hay gente con conciencia, y nos dijo al grupo de Unión Nacionalista: por favor, no permitan la apertura de campamentos de refugiados en su país. Claro, ya el presidente Balaguer había tomado la decisión. Nosotros nos enteramos de que el presidente Clinton quería que no solo República Dominicana, países de Centroamérica, de las islas, pero el que más estaba emplazado a abrir campamentos era República Dominicana. Y él nos decía: no lo hagan, porque la experiencia histórica demuestra que cuando se abren campamentos de refugiados, eso no es una situación provisional. Para cerrarlo es complicado. Décadas. Y estábamos hablando en ese momento de 20 campamentos de refugiados, de 20,000 personas cada uno, para empezar. Madre mía. Entonces, eso, imagínense. Sí. Pues nada, ahí están las valoraciones de una voz como la de Pelegrín Castillo. Hay que decir, recordándole, escuchándole, don Pelegrín, el propio presidente, en una ocasión, un viaje que hicimos a la frontera, y un sacerdote le preguntaba sobre ese mismo tema de los campamentos para refugiados. Incluso fue cuando él anunció que se iban a comprar una serie de equipamientos para el ejército que ya están en la frontera. Acabo de venir la semana pasada de Dajabón y de Montecristi, y los vi allí, unos camiones que se compraron a España, si mal no recuerdo. En esa reunión, si mal no recuerdo, a ese sacerdote, el propio presidente le reiteró que no iba a abrir ni iba a permitir que se abrieran los campamentos para refugiados en el territorio dominicano. Pero como usted dice, aun cuando es un documento académico de perspectiva, etcétera, de escenarios que presenta estudiosos y asesores, etcétera, es bueno fijar una posición de manera oficial desde el gobierno que acentúe mucho más el discurso ayer del presidente, porque parte de ese defensa a la soberanía pasa por esas opciones que se buscan ante una realidad de la que el mundo no ha querido tomar conciencia. Entonces, la conciencia es nuestra defensa es nuestra, y parte de eso no es a cañonazo solo, no es repeler y matar si viene para acá una horda de gente, es prever que no, disfrazado de diplomacia y de solución, la busquen de este lado y no de aquel lado. Le hablo al mundo. De Correcto. eso se trata. Esa decisión, si el presidente la adopta, y es fácil de adoptar, manda una señal preventiva. No esperemos que se desarrolle la crisis para decir no vamos a recibir campamentos de refugiados. Dejemos claramente establecido desde ahora que en ningún caso vamos a aceptar la apertura de campamentos, porque todos estos planes se están haciendo contando con eso, con que al final, si la crisis es muy grande, República Dominicana tiene que abrir su territorio, o generar aquí el escenario de conflicto, porque también una insurrección de haitianos aquí también facilita la intervención internacional. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo unidad nacional. Ese discurso del presidente debió ser respaldado ya por todo el liderazgo político del país, especialmente los líderes de oposición. Coincido con usted. Gracias, don Pelegrín. Gracias. Siempre un privilegio escucharle. Don Pelegrín Castillo, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.